Hola, hola, yo soy Lu y en esta oportunidad te quiero compartir el proceso completo, sí, como escuchas, el proceso completo de patronaje, corte y confección de este pantalón con pliegues que está muy en tendencia en este año 2026. Así que quédate conmigo paso a paso que ya vamos a comenzar. Lo primero que vas a necesitar es una hoja de papel bien grande que esté bien cuadrada, o sea que no esté torcida y que esté bien cuadradita. Aquí voy a dejar un margen tanto en la parte superior como en la parte del costado de 4 centímetros. Y la primera medida que voy a marcar va a ser la cuarta parte del contorno de cadera más 4 centímetros para la pretina. Recuerda que el contorno de cadera lo medimos colocando la cinta métrica en la parte más prominente de nuestra cadera. Esa es la medida que vamos a dividir entre 4 y su resultado es el que vamos a colocar así, desde arriba hacia abajo, sumándole 4 centímetros para la pretina como ya te había dicho. Trazamos una línea y sobre ella vamos a su vez a buscar la cuarta parte del contorno de cadera solamente, sin sumarle ningún centímetro. Marcamos nuevamente. Y cerramos una figura. Este es el área en la que vamos a trabajar ahora. Para la pestañita del tiro, vas a tomar la cuarta parte del contorno de cadera, le sumarás 3 y vas a dividir el resultado entre 6. Lo vas a colocar así, como estás viendo en la imagen de video. Para trazar la línea central o línea de aplome de nuestro pantalón, ponemos la cinta métrica sobre esta línea que trazamos y vamos a buscar su punto medio. Lo marcamos y a partir de ahí será la línea central del pantalón. Es importante que esta línea quede bien trazada ya que va a marcar el hilo de la tela y además nos va a garantizar que el pantalón no vaya a quedar sesgado ni nos quede una bota torcida, por ejemplo. Esta línea de aplome debe ir marcada en todo el patrón desde arriba hacia abajo. Y debe mantener su medida, o sea, mantener la misma medida desde la porción más superior hasta la porción más inferior. Ahora sobre la línea de costado vamos a marcar la altura de cadera. Recuerda que la altura de cadera la buscamos desde la cintura hasta la parte más prominente de nuestra cadera. Esa distancia la vamos a poner con punticos así discontinuos para identificarla mucho mejor. La diferencia de medida que existe entre cintura y cadera la vamos a distribuir en la línea de cintura. Para ello vamos a entrar 1 centímetro en el costado y uniremos con la altura de cadera con una curva muy suavecita. Sobre la línea central o línea de aplome vamos a trazar una pinza de 3 centímetros. A cada lado de la línea de aplome marcamos 1.5 centímetros y bajamos 12. Una vez hecho lo anterior, cerramos entonces la pinza. Trazada la primera pinza, vamos a partir de 4 centímetros trazar una segunda pinza siempre más pequeña y más corta. En este caso voy a hacer una pinza de 2 centímetros y voy a bajar 6 centímetros, o sea, la mitad de la otra pinza. A partir de estas dos pinzas que hemos trazado, vamos a hacer las dos líneas de corte que veremos más adelante en la modificación del patrón. Aquí en la línea central voy a entrar medio centímetro para dar un mejor ajuste a la prenda. Trazamos ahora la curvita del tiro. Yo lo voy a hacer utilizando esta regla curva, pero tú puedes hacerlo a mano alzada también. Vamos a marcar ahora el largo del pantalón. El largo del pantalón es el que tú decidas.
Ahí depende si tú deseas que tape el zapato, que sea justo hasta el tobillo. Bueno, ya eso es a preferencia del consumidor, como dicen. A partir de la línea del largo del pantalón vas a marcar 3 centímetros para el dobladillo. Sobre la línea de aplome o línea central vas a buscar el punto medio. Una vez tengas marcadito el punto medio vas a subir 5 centímetros. Aquí se encuentra la línea de rodilla. A cada lado de la línea de aplome vas a marcar la cuarta parte del contorno de la rodilla. Y abajo vas a marcar a cada lado de la línea centro la cuarta parte del contorno de bota. Ahora vamos a unir estas líneas. En la entrepierna vamos a trazar una curva muy delicada, muy suavecita. Nos vamos a apoyar acá subiendo en línea recta 10 centímetros y a partir de esos 10 centímetros vamos a deslizar una curvita. Así como estás viendo en la imagen de video. Esta es una manera muy fácil de hacer la entrepierna, pero bueno, si hay unas reglas que la trazan mucho más fácil, puedes hacerlo también. Voy a dejar bien marcadito la línea de la segunda pinza, que es por donde vamos a hacer el segundo corte. Ya te explicaba que el primero lo vamos a hacer por la línea centro y el segundo por la pinza más cortita que trazamos. Vamos a dejar bien marcadito para hacer el corte posteriormente. Recuerda, como siempre te digo, debes rotular todo en los patrones. El área por donde vamos a cortar, las pinzas, todo absolutamente. Una vez hecho todo lo anterior, vamos entonces a cortar el patrón delantero. Para el trazo posterior de pantalón vamos a utilizar el delantero como plantilla. Ya esto lo hemos hecho en otras ocasiones, así que debe ser bastante familiar para ti. Vamos a fijarlo con alfileres para que no se nos corra y debes por supuesto colocarlo en un papel que sea mucho más amplio para poder hacer las modificaciones en la parte posterior del pantalón. Dicho lo anterior, entonces vamos directamente ya a trazar. Sobre esta línea voy a entrar 3,5 centímetros. A partir de ahí subimos 3 centímetros. Y sobre esta línea, si entramos 3,5, vamos a salir 3,5 también. Ahora uniremos estos puntos que hemos trazado. Esto es algo realmente muy fácil, es algo que debes practicar para que cada vez te sea mucho más fácil hacer. Sobre esta línea que marcamos ahora vamos a buscar la cuarta parte del contorno de cintura y le sumamos 3 centímetros para la pinza. Venimos acá a la línea de cadera y vamos a salir 3 centímetros. En la línea de rodilla salimos 3 también y en la bota salimos 3. Unimos primero con una línea recta, marcamos el punto de la cintura más 3 de pinza. Y aquí en el punto de la altura de cadera vamos, igualito que hicimos con el delantero, a marcar el costado con una fina curva. Ahora vamos a terminar de unir todo el costado de la parte posterior. Para el avance o pestañita del tiro vamos a repetir la misma medida que teníamos en el delantero. Recordemos que en mi caso eran 5 centímetros y lo vamos a volver a poner esa misma medida hacia adelante. Aquí en la línea de rodilla vamos a salir igual 3 centímetros y en la línea de bota salimos 3.
En el área aquí de la entrepierna vamos a bajar 1 centímetro. Esto va a permitir que se corrija una pequeña diferencia que existe entre delantero y posterior. Uniremos los puntos para formar la entrepierna de la parte posterior. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el delantero. Subimos con una línea recta 10 centímetros y a partir de esos 10 centímetros trazamos una curva. Uniremos ahora el resto de los puntos para terminar de formar la entrepierna. Para marcar la curva del tiro vamos a retirar el papel delantero y vamos a trazar. Yo lo voy a hacer con lápiz, por si me equivoco pueden borrar y hacerlo nuevamente. Prolongamos las líneas de rodilla, la línea de cadera y la de bota. Además debemos marcar la línea centro también. Vamos a medir la entrepierna delantera y luego vamos a corroborar que tenga igual medida con la entrepierna de la parte posterior. Nos daremos cuenta que al haber hecho la corrección de bajar 1 centímetro, van a tener igual medida. Esta verificación la vamos a realizar en el resto de medidas del patrón. Esto con la intención de que no nos vaya a quedar después una parte más larga que la otra. Ahora bien, vamos a trazar la pinza a la parte posterior y para ello buscamos el punto medio de la línea de cintura y marcamos. A cada lado vas a marcar 1.5 centímetros. Retiramos la plantilla delantera para trazar mucho más cómodo y escuadrando vamos a bajar 12 centímetros para la pinza. Una vez hecho lo anterior, vamos a dejar marcado antes de cortar todas las líneas de nuestro pantalón. Cortemos el patrón posterior respetando el área de la pinza para que después no nos falte la tela. Trazaremos una pretina anatómica, que son las pretinas que se adaptan a la silueta del cuerpo de forma natural. Para ello voy a bajar desde la cintura, o sea, desde la línea de cintura, 4 centímetros. Debes tener en cuenta que deben cerrarse siempre las pinzas y reajustar aquí las líneas cuando se desplazan. Voy a dejar marcadito también la zona para el bolsillo que te voy a explicar más adelante. Entonces, así como estás viendo, vamos a cerrar con una cinta adhesiva o con una goma, como tú prefieras. Cerramos la pinza y una vez que esté cerradita y hayas corregido bien las líneas, vamos entonces a cortar la zona de la pretina o la zona que corresponderá a la pretina.
Recuerda, son 4 centímetros para esta pretina, pero tú puedes hacer una pretina más ancha o incluso más pequeña. Vamos a rotular todo con respecto a la pretina de la parte posterior y en la parte delantera vamos a hacer exactamente lo mismo, con la diferencia de que vamos a bajar aquí en esta zona 1 centímetro para evitar que se nos haga un bulto en la parte delantera. Vamos a bajar 1 centímetro acá, esa va a ser la diferencia y vamos a trazar la pretina igual que hicimos en la parte posterior. Tenemos listos el patrón básico delantero y el patrón básico posterior. Antes de iniciar la modificación quiero dejar bien marcadito las líneas del pantalón con estos piquetes. Estos piquetes después debes hacerlos también en la tela. Esto permitirá que al unir la parte delantera a la parte posterior nos quede justo en los puntos exactos, ya que muchas veces cuando estamos cosiendo la tela tiende a sesgarse. Entonces esto nos garantiza saber exactamente dónde vamos a tener que unir las piezas de ropa. Comencemos entonces la transformación de este patrón básico. Lo primero que vamos a hacer es cortar por la línea centro o línea de pluma. Voy a trabajar con este papel azul para que te sea mucho más fácil poder ver lo que estamos haciendo. Ahora vamos a hacer el corte por la segunda línea. Las pinzas las vamos a eliminar totalmente. Ahora presta mucha atención porque esto es realmente muy importante. No debes mover en ningún momento la línea central. El papel de nuestra línea central debe permanecer justo en el centro de nuestro patrón. A cada lado de nuestro centro vamos a marcar 5 centímetros, lo cual va a dar la amplitud necesaria que vamos a necesitar para que se corresponda con los pliegues que vamos a tener en la parte superior. Una vez hemos marcado, vamos a fijarlo con alfileres. En la zona superior voy a marcar nuevamente una diferencia de 4 centímetros. Recuerda, no debes mover en ningún momento la línea central. Marcamos y fijamos con alfileres. Marcamos nuevamente la medida en este segundo pliegue. Antes de cortar voy a dejar marcado claramente el área de los pliegues. Voy a fijar con alfileres. Puede ser un poco molesto cuando estás trabajando con papel, pero bueno, es importante que nos quede bien marcadito antes de cortar, porque después no puede faltar tela en la zona acá del pliegue. Una vez ya tenemos fijados los pliegues, vamos entonces a cortar. Ahora quiero que te fijes cuando retiramos los alfileres, ¿ves cómo queda un espacio grande? Esto si hubiéramos cortado directamente, entonces nos iba a faltar la tela después. Es importante que hagas unos piquetes en el área de los pliegues para que sepas exactamente por dónde es que tienes que juntar. Hecho todo lo anterior, vamos entonces a cortar nuestro patroncito. Tenemos listo entonces el delantero y la parte posterior.
Ahora te quiero mostrar cómo hacer el bolsillo. Vamos a hacer un trazo de un bolsillo americano muy sencillo. Esto no tiene una gran complicación. Vas a tomar una hoja de papel, la vas a doblar y vas a marcar 13 centímetros de ancho. Trazas una línea escuadrando. Hacia abajo vamos a marcar 13 centímetros. Este es el área de apertura. Por aquí va a entrar el brazo. Por supuesto, puedes darle más o incluso menos si tienes una mano un poco más chiquita. Vas a entrar 1 centímetro y hacia abajo le vamos a dar una profundidad total de unos 24 o 25 centímetros. Y ya estaría, así de simple. Esta esquinita la puedes redondear si lo deseas, si no la puedes dejar así cuadrada, no pasa nada. Para el área de la vista vamos a entrar aquí 7 centímetros. Recuerda que la vista debes hacerla de una tela igual a la del pantalón, no en tela de bolsillo, porque es la zona que se puede llegar a ver en el bolsillo cuando, por ejemplo, abrimos o metemos la mano. Y aquí voy a entrar 3 centímetros y trazo una línea. Trazado el bolsillo, lo vamos a cortar. Ahora fíjate muy bien, hay una parte de nuestro bolsillo que es esta partecita que cortamos, ¿te acuerdas que entramos 3 centímetros? Bueno, eso lo vamos a cortar. Así nos queda, miren, aquí ya saqué el moldecito también para las vistas. Estas vistas deben ser de la misma tela del pantalón como ya te había comentado anteriormente. Para la portañuela vas a colocar la tela o el papel si vas a hacer el molde antes. Yo lo voy a hacer directamente sobre la tela. Voy a cortar un ancho de 5 centímetros por un largo de 17 centímetros. Cuando abres esto te va a quedar una pieza de 10 centímetros por 17. Para la portañuela son 2 piececitas, entonces vas a utilizar la primera como plantilla. Y la única diferencia que vamos a hacer es que le vamos a hacer en la esquinita como una curvita. Vamos a trazar como una especie como de curvita así en la esquina. Pero bueno, creo que si lo ves en la imagen de video me vas a entender mucho mejor. Yo lo estoy haciendo sobre la tela, pero yo te aconsejo que lo traces sobre un papel para que ya te quede listo para posteriores diseños. Entonces mira, vamos a hacerle la curvita que te estaba hablando aquí en esta esquinita y ya eso sería. Ahora nada, vamos a cortarlo y por supuesto se debe filetear todo el bordecito. Iniciemos con el corte del pantalón. Las telas que recomiendo son el lino, el poliéster y el algodón. En este caso voy a utilizar un poliéster. Lo primero que voy a hacer es poner la tela al doblez, así como ves en la imagen de video. Y para economizarla voy a colocar los patrones de esta manera. Siempre debes mantener el hilo de la tela, es súper importante para que el pantalón no se nos tuerza. Vamos a marcar el centímetro de costura. En este caso voy a utilizar jabón. Jabón tiene la particularidad de que se borra fácilmente y mantener siempre las líneas con el patrón original. Una vez estén bien delimitado el centímetro o los centímetros para la costura, vamos entonces a cortar. En este punto quiero que te fijes muy bien porque es importantísimo hacer piquetes para marcar bien las zonas de los puntos de unión, porque muchas veces cuando estamos en la máquina de coser se nos sesga mucho la tela. Entonces es preferible que hagamos unos piquetes previamente para que sepamos por dónde es que tenemos que unir las piezas. Igualmente puedes hacer unos piquetes en el área de la pinza y así ya
tienes de antemano bien delimitado la pinza. Para la portañuela vamos a cortar una pieza al doblez de 10 por 17 centímetros, o sea, 10 centímetros de ancho por 17 de largo. Esta vez lo voy a hacer directamente sobre la tela, pero tú puedes preparar ya, tener el papelito hecho y ya te queda listo el patrón para una próxima ocasión. Una vez lo tenemos ya marcadito, lo que vamos a hacer es cortarlo. Para la portañuela también vamos a sacar otra pieza, igual, de idénticas dimensiones. Esta vez lo que va a tener una pequeña diferencia y es que en una de las esquinas va a hacer como una pequeña curvita. Ya vas a ver en la imagen de video con más detalle lo que te estoy comentando. Es importante que protejas los bordes de la tela, ya sea colocando cinta al bies o directamente pasando un zigzag o una fileteadora. He querido agregar a este diseño un bolsillo mini. Lo que voy a hacer es trazar un cuadradito de unos 5 centímetros por 4. Lo voy a cortar en una tela doble. Esto es por supuesto opcional, pero yo he querido en este caso agregarlo porque siento que le da un toque y un swing especial. Tenemos entonces listos cada una de las partes de nuestro pantalón. Los bolsillos, delantero, posterior, la pretina, la portañuela, todo lo tenemos listo. Entonces ya podemos iniciar como tal la confección del pantalón. Lo primerito que haremos, por supuesto, es retirar los patrones. Inicio preparando el delantero. Lo primero que haré va a ser identificar los derechos de la tela, por supuesto. Una vez ya tenemos identificados los derechos de tela, vamos entonces a marcar con una buena plancha el filo del pantalón. Esto es opcional, pero yo te aconsejo que lo hagas porque le da un toque especial al pantalón. Este filo recuerda que coincide con la línea de aplome del pantalón y lo puedes hacer tanto en la parte delantera como en la parte posterior o incluso en las dos. Ya tenemos marcado el filo de los delanteros. Ahora voy a ubicar los pliegues. Recuerda que debes haber hecho desde antes unos piquetes para identificarlos muy bien y los voy a sujetar con alfileres. En el patrón yo había decidido colocar 2 pliegues, pero tú puedes colocar uno solo, ya eso es a gusto tuyo a la hora de diseñar y confeccionar el pantalón si decides mantener 2 pliegues o dejar solamente uno. Incluso te puedes encontrar por ahí diseños de pantalón con pliegues enormes, con un volumen grandísimo, incluso hasta más de 2 pliegues. Ya eso es a gusto del diseñador como tal. Seguimos entonces marcando las pinzas de la parte posterior. A mí me gusta dejarlas marcaditas ya con la plancha. Incluso a veces hasta le paso un hilván antes de ir a la máquina de coser. Debes tener en cuenta que cuando estás trabajando la pinza debes solamente rematar el inicio y nunca el final. El final de la pinza debe asegurarse con un nudito a mano. Esto es un pequeño tip para que no se hagan bolsas y se nos haga un bulto ahí feo que no nos guste. Además que no queda muy bonito. Primero anudas en un sentido y luego anudas en el sentido contrario. Así como estás viendo la imagen de video, es realmente muy sencillo y ofrece una protección increíble. Siempre que haces una costura te aconsejo que acto seguido la planches. Esto puede parecer laborioso, pero te va dando un acabado increíble a la prenda. Vamos a asegurar los pliegues y esto lo vamos a hacer muy fácil pasando una puntada recta por todo el bordecito. Lo otro que te quería comentar, puedes también hacer un pespunte de manera vertical. Esto también lo puedes encontrar muchísimo en los diseños de pantalones con pliegues, pero a mí no me gusta mucho, entonces he decidido dejarlo así. Coloco ahora mi mini bolsillito de adorno. Igual lo que vamos a hacer es pasar una puntadita por el borde para fijarlo y ya estaría. Más adelante colocaríamos el botoncito de adorno. Vamos entonces ahora a colocar el bolsillo real de verdad donde van a ser guardadas las cosas importantes.
Para estos bolsillos internos, este es un diseño de bolsillo americano, debes utilizar una tela más suave. En este caso estoy utilizando una tela de forro de un color blanco y voy a utilizar tela del mismo pantalón para las vistas. Este es el área del bolsillo que se va a ver. Lo primero que voy a hacer es fijarlas con un alfiler. Antes de colocar el bolsillo, voy a cortar el sobrante del delantero. Esto tú puedes hacerlo desde antes ya en el patrón como tal, pero yo he decidido hacerlo ya una vez que tengo listo el bolsillo. No te preocupes que no nos va a quedar así en un hueco. Recuerda que tenemos el bolsillo con el pedacito de pantalón o de tela de pantalón justo en la medida para que cubra la zona que hemos cortado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar así derecho con derecho esta zona del bolsillo y voy a pasar un pespunte para unirlas. Pero previamente lo voy a juntar con alfileres. Pasaré ahora un pespunte para fijar toda esta zona con una puntada recta. Este pespunte nos va a quedar por dentro del bolsillo. Fíjate bien ahora cómo lo doblo y ya no se ve. ¿Ves? Ubicamos muy bien toda esta zona que estamos construyendo. La fijamos en el área del triangulito que cortamos. Que nos calce todo muy bien. Para eso es importante que hayamos hecho piquetes previamente, porque esta es la garantía de ubicación de dónde exactamente es que tenemos que colocar la pieza nueva sin que ocurran fallos en la técnica. Pasaremos una puntada recta. Esta puntada nos va a permitir terminar de fijar el bolsillo en el borde superior. Entonces quiero que te fijes que ya tenemos bien colocadita la pieza que cortamos previamente. Ahora vamos a terminar de cerrar el bolsillo en su porción inferior. Es muy importante que esto nos quede bien calzadito, que no se nos salga la tela, porque generalmente estas telas de forro son muy escurridizas. Recuerden que esto es un área que va a estar sometida a una presión constante. Muchas veces guardamos el celular, introducimos la mano, guardamos monedas, dinero. Entonces es un área que nos tiene que quedar bastante bien cosidita para que no se nos vaya a abrir un orificio y ocurran accidentes.
Para terminar de fijar el bolsillo en el costado del pantalón, hacemos una puntada de remate, así, horizontal. Doblamos y ahora vamos a pasar una en vertical. Esto va a terminar de fijar en el costado del delantero el bolsillo. Y así nos queda, gracias a las vistas, no se ve el contenido, ni el forro, ni nada. Vamos ahora con la portañuela del pantalón y esto es muy fácil. Vas a tomar la aleta y la vas a colocar así, de esta manera. Vas a pasar una puntada para juntarla derecho con derecho en el delantero. En este caso lo coloco en el delantero derecho porque esta es la monta de la mujer. Una vez pasamos esta puntada por todo el borde, vamos a virar del derecho. Así tenemos esta pieza, la volteamos y vamos a pasar un pespunte, agarrando la tela que cosimos previamente. Lo próximo que haremos será tomar el zipper y lo vamos a colocar con el área externa, o sea, la parte que va hacia afuera la vamos a colocar hacia abajo. Y pasamos una puntada recta. Hecho lo anterior, vamos a doblarlo. Fijado con alfileres para que no se nos corra lo que ya hicimos, voy a colocar esta plantilla que la voy a utilizar como guía y voy a pasar una puntada recta por todo el bordecito. Es importante que cuando llegamos a este punto, vamos a voltear esta patita, o sea, la patita externa del zipper. Y vamos a continuar cosiendo. Vas a ver más adelante el porqué. ¿Ves? Nos va a quedar libre esta patita. Retiramos la plantilla y miren qué prolijo nos queda. ¿Ves? Así es mucho más fácil y evitamos que se nos salga la costura. Recuerden que esta es una costura totalmente visible y que es más bien como una especie de adorno, más que cualquier cosa. Hacemos un piquetito aquí y vamos entonces a colocar nuestra segunda aleta. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, colocamos con mucho cuidado para que nos quede en la misma altura y vamos a pasar por el borde libre que nos quedaba del zipper, uniendo ese bordecito a la aleta. ¿Ves cómo nos queda? Bueno, ¿te das cuenta ahora por qué era necesario que dejáramos la patita libre? Ahora vamos a unir la otra pieza delantera y lo vamos a hacer así como te estoy mostrando en la imagen de video.
Pasamos un pespunte y vamos a terminar entonces de fijar el tiro delantero. Así nos va quedando el delantero del pantalón. Quiero que te fijes bien lo perfecto que nos ha quedado esta bragueta. Vamos entonces a terminar de proteger el zipper haciendo una costura curva en esta zona de acá abajo, en la zona más inferior de la bragueta. Antes de unir la pieza delantera a la pieza posterior del pantalón, vamos a unir la pieza posterior y vamos a apoyarnos de los piquetes que hicimos previamente. Pasamos una puntada recta en todo el centímetro de costura. Ya con la parte posterior del pantalón lista, vamos entonces a juntar las dos piezas, la pieza delantera con la pieza posterior. Igual lo vamos a hacer uniéndola por los piquetes que habíamos hecho previamente. La suela de la entrepierna te quiero comentar que me gusta coserla así de esta manera. Coso desde el centro hacia abajo de un lado y cuando termine de hacer ese lado regreso nuevamente al centro y vuelvo a coser el otro lado, rematando siempre el centro, o sea, desde donde parte la costura. Esto evita que haya sesgos, que se nos corra el pantalón, porque muchas veces me ha pasado que he cosido de un extremo a otro y no me ha quedado bien. Y haciéndolo de esta manera te garantizo éxito 100%. Vamos a cortar ahora la pretina. Esta es una pretina anatómica. Vamos a cortar dos piezas. La pieza interna va a tener 1 centímetro más de ancho que la pieza externa.
y luego vas a ver por qué. Nuestro centro de doblez va a ser la parte posterior de la pretina, con el delantero hacia adelante. Voy a dejar en la parte delantera 4 centímetros de más para hacer el cruce de los botones. Tú, si deseas hacer otro diseño, puedes incluso dejar más centímetros. El armado de la pretina comienza en la plancha. Vamos a recoger 1 centímetro y vamos a irlo planchando, así como ves. Recuerda marcar con piquetes cada una de las zonas de costado, la zona centro, la zona delantera, para que después sepas exactamente dónde tienes que ubicarla en el pantalón y, por supuesto, cómo juntar las dos piezas. Esta unión la vas a hacer derecho con derecho de la tela y la vas a coser por todo el borde superior. Luego, si deseas, puedes marcar con un pespunte para terminar de asentar la costura. Este pespunte recuerda por la parte interna. Luego, de nuevo, plancha, plancha y plancha. Dejamos la pretina de lado un momento y vamos a colocar las trabillas. Lo vas a hacer así, pasando un pespunte para fijar cada una de estas en la colocación que tú decidas, hasta a tu gusto. Colocadas las trabillas, tomamos de vuelta la pretina y la vas a colocar así como estás viendo en la imagen de video. Siempre te recomiendo que pases una puntada del banco donde estás colocando una pretina. Vas a poder planchar mucho más fácil, va a ser más fácil a la hora de ir a la máquina y te va a dar un resultado increíblemente bueno. Una vez ya fijada la primera parte de la pretina, ahora lo que vamos a hacer es doblar y vamos a terminar de fijarla con la parte interna. Y esto es muy sencillo. Vas a marcar con los alfileres y vas a pasar una puntada recta, teniendo mucho cuidado de no marcar por el lado externo. En el área del cruce de botones lo que vamos a hacer es doblar, así como estás viendo en la imagen de video, y vamos a pasar una puntadita recta por todo ese bordecito. Y luego sencillamente le vamos a dar vuelta. Hecho lo anterior, ya queda todo listo para que pasemos la puntada final que va a terminar de fijarnos nuestra pretina. Vas a hacerlo muy cuidadosamente, pasando la puntada por el bordecito. Lo próximo que harás, si lo deseas, es colocar una cinta al bies en las costuras. Esto lo va a proteger y va a terminar de dar el acabado perfecto a nuestro pantalón. Es algo que a mí me gusta hacer siempre que puedo y te lo recomiendo que lo hagas si gustas que tu pantalón tenga un acabado profesional. Ya llegamos a los retoques finales, la parte más estética del pantalón. Vamos a colocar estos botoncitos, miren qué bonitos. Yo los encontré preciosos. Voy a colocar el más grande en la pretina y el otro más chiquitico en el bolsillo de adorno o el mini bolsillo que hice al inicio. Voy a hacer el ojal, lo voy a hacer a mano. Si tú tienes oportunidad de hacerlo en una máquina, bien por ti. Si no, pues hazlo así como lo hago yo. Queda igual de bonito si le pones mucho amor.
Y así nos quedan los botones y el ojal del pantalón. Ahora voy a hacer los bajos con una puntada invisible y es tanto invisible en la parte interna como en la parte externa del pantalón. Bueno muchachos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado todo este proceso de confección de un pantalón con pliegues que está muy en tendencia en este año 2026. Espero que los haya inspirado, que les guste el resultado, que les parezca tan maravilloso como a mí. Si es así, ya sabes, déjame tu like, suscríbete, coméntame algo bonito que me encanta leer lo que me comentas. Y eso sería todo. Un abrazo con mucho cariño, la Lu de Cuba.